Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida espectacular, y si ya eres parte de nuestra comunidad, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, algo que ha mantenido a miles de fans en vilo, especulando y soñando. Vamos a desgranar los detalles de un posible regreso que muchos anhelan, la supuesta condición secreta para que Ander Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a estar juntos. Sí, has leído bien. Los protagonistas de Senkalkam han sido el centro de innumerables rumores desde su separación, y parece que ahora se ha filtrado una información que podría ser la clave de todo. Quédate hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras exclusivas y los cotilleos más jugosos del momento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La noticia que ha revolucionado a los fans de Ander Erçel y Kerem Bürsin gira en torno a una supuesta condición que la propia Ande habría puesto para considerar una reconciliación con su expareja. Como muchos sabéis, Ande y Kerem vivieron un intenso romance que nació en el set de rodaje de la exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos de ellos juntos, y los fans los adoraban. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. Sin embargo, en el verano de 2022, para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. A partir de ese momento el silencio oficial por parte de ambos sobre los motivos de su ruptura fue casi absoluto, lo que, como suele ocurrir, dio pie a un sinfín de especulaciones. Se habló de todo, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, incompatibilidad de agendas e incluso de terceros. Pero la realidad es que nunca hubo una confirmación oficial de la causa real. Tras la ruptura, ambos han seguido caminos profesionales distintos, aunque sus vidas personales siempre han estado bajo el escrutinio público. Hemos visto a Ande vinculada sentimentalmente con otros hombres, como el millonario Hakan Sabank, con quien se rumorea que mantiene una relación seria y que incluso ya ha sido presentada a la familia de él. Por su parte, Kerem también ha sido relacionado con otras mujeres, pero nada ha llegado a confirmarse de manera sólida. Y aquí es donde entra la supuesta condición secreta que ha salido a la luz. Según diversas fuentes y portales de noticias de espectáculos turcos, e incluso algunos medios internacionales que han recogido la información, Ander Erçel habría puesto una condición muy específica para pensar en un posible regreso con Kerem Bürsin. ¿Y cuál es esa condición?, os preguntaréis. Pues bien, parece que Ande estaría esperando que Kerem Bürsin demuestre, de una vez por todas, que está realmente comprometido con su relación y que ha superado ciertos aspectos de su vida que ella considera que podrían ser un obstáculo para un futuro juntos. Se especula que esta condición podría estar relacionada con la estabilidad y la seriedad que Ande busca en una relación en este momento de su vida. A sus 30 años y con una carrera consolidada y un reconocimiento internacional, es posible que Ande esté priorizando sentar cabeza y construir un futuro más estable. Por otro lado, Kerem, si bien también es un actor muy exitoso y querido, siempre ha sido percibido como alguien un poco más bohemio o con un espíritu más libre. Esta diferencia de enfoques en la vida, aunque no necesariamente negativa, podría haber sido un punto de fricción en el pasado. La condición secreta, entonces, no sería tanto algo material o un gesto grandilocuente, sino más bien un cambio de actitud o de prioridades por parte de Kerem. Podría tratarse de demostrar madurez, compromiso a largo plazo, y la capacidad de construir una vida en pareja sólida, lejos de las presiones y tentaciones que a menudo acompañan a la fama. Algunos rumores sugieren que Ande estaría esperando que Kerem deje de lado ciertas amistades o hábitos que ella considera poco propicios para una relación estable, o que quizás se enfoque más en proyectos de vida conjuntos, como quizás formar una familia en un futuro no tan lejano. Es importante recalcar que toda esta información se basa en rumores y filtraciones. Ni Ander Erçel ni Kerem Bürsin han confirmado públicamente esta supuesta condición. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, a menudo estas filtraciones tienen un cierto grado de veracidad, y la expectación que han generado entre los fans es innegable. Es natural que los seguidores de la pareja deseen verlos juntos de nuevo, dada la química y la conexión que mostraron en su momento. La idea de que exista una puerta abierta, por mínima que sea, es suficiente para alimentar la esperanza.
Analizando un poco más a fondo, si esta condición fuera cierta, ¿qué nos diría sobre Anne Ercel? Nos presentaría a una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y lo que merece en una relación. No estaría dispuesta a volver por volver, sino que buscaría una evolución y un compromiso real por parte de su pareja. Nos mostraría a una Anne madura, enfocada en construir un futuro sólido y con bases firmes. Por otro lado, si Kerem estuviera dispuesto a cumplir esta condición, demostraría también un gran interés y un deseo genuino de recuperar la relación, adaptándose a las necesidades y deseos de Anne. La pregunta que todos nos hacemos ¿es esto un escenario realista? Las relaciones son complejas y las separaciones, aún más. Los motivos por los que una pareja decide tomar caminos separados rara vez son simples. A menudo hay una acumulación de pequeños problemas, de malentendidos, de diferencias que con el tiempo se vuelven insalvables. Sin embargo, también es cierto que el amor, la conexión y el tiempo vivido juntos pueden dejar una huella profunda. Y si ambos han seguido madurando como personas, quizás las diferencias que los separaron en su momento ya no sean tan importantes, o se hayan encontrado maneras de superarlas. Pensemos en la presión mediática. Ser una pareja tan popular como lo fueron Anne y Kerem significa estar constantemente bajo el foco de las cámaras y de la opinión pública. Esto puede ser agotador y, en ocasiones, puede afectar negativamente a la relación. Tal vez la condición de Anne, si existe, incluya también un acuerdo sobre cómo manejar la atención pública y mantener su vida privada más resguardada. También es posible que Anne haya aprendido mucho de su relación anterior y de sus experiencias posteriores. Cada persona evoluciona, y lo que pudo haber sido un problema en el pasado, hoy puede verse de otra manera. O quizás simplemente ha descubierto que lo que buscaba antes no es lo que busca ahora. En el caso de Kerem, es posible que la separación le haya servido como un periodo de reflexión y que ahora esté dispuesto a comprometerse de una manera más profunda y seria. La clave aquí es la comunicación y la voluntad mutua. Si ambos están dispuestos a sentarse a hablar abiertamente sobre lo que salió mal en el pasado, a escuchar las necesidades del otro y a comprometerse a trabajar en esos aspectos, entonces un regreso podría ser posible. La condición secreta podría ser simplemente el catalizador que impulsa esa conversación y esa voluntad de cambio. Ahora, ¿qué significa esto para los fans? Pues, por un lado, genera una gran expectativa. La posibilidad de volver a ver juntos a Anne y Kerem, de que la magia de Senkalkam reviva en sus vidas, es algo que muchos desean. Por otro lado, también nos recuerda que las relaciones no son cuentos de hadas perfectos y que, detrás de las cámaras, hay personas con sus propias complejidades y decisiones. Es importante recordar que al final del día, las decisiones sobre sus vidas personales las toman Anne y Kerem. Nosotros como público solo podemos especular y esperar. Lo que sí podemos hacer es apoyar sus carreras individuales, admirar su talento y, si esta pareja realmente encuentra el camino de vuelta, celebrar su felicidad. En resumen, la supuesta condición secreta para el regreso de Anne Ercel y Kerem Bürsin, según los rumores, estaría centrada en que Kerem demuestre un mayor compromiso, madurez y estabilidad en su vida personal, adaptándose a las prioridades de Anne en este momento. No se trataría de un requisito extravagante, sino de una evolución en la forma de enfocar una relación, buscando un futuro sólido y compartido. Esto, de ser cierto, nos pintaría un panorama de una Anne empoderada y segura de lo que busca, y de un Kerem dispuesto a adaptarse para reconquistarla. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos vosotros. Espero que esta información os haya resultado tan intrigante y entretenida como a mí. ¿Qué opináis vosotros sobre esta supuesta condición? ¿Creéis que Anne y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Me encantaría leer vuestras opiniones en la sección de comentarios. Vuestros puntos de vista son muy valiosos para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y antes de despedirnos, si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido exclusivo sobre tus celebridades favoritas, no olvides darle a me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.